La vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor, se está subiendo el sonido, después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir cierta nación o cierto reino, pero luego esa nación, ahora se me bajó mucho, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Entonces tenemos aquí uno de los pasajes más claros acerca de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios y cómo Dios tiene la autoridad, el poder y el derecho de destruir y construir. Él puede estar levantando algo y no le gusta cómo está quedando y lo echa abajo y luego puede volver a levantar. Ese es el punto fuerte. Está hablando de lo que piensa hacer con Jerusalén, su ciudad, donde está el templo, donde es adorado su nombre, pero ahora está pensando en destruirla a causa del pecado. Sin embargo, va a anunciar que en 70 años volverán y va a reconstruir. Entonces es igual que el alfarero: destruye, pero luego vuelve a edificar. Ese es el punto fundamental, es lo que el Señor le quería mostrar al pueblo de Jerusalén a través de Jeremías en ese momento. Ahora, para nosotros como iglesia es muy importante esto porque la iglesia moderna lucha mucho en contra de la soberanía de Dios. La iglesia moderna libra una batalla frecuentemente en contra de las decisiones del Señor. Es decir, no estoy de acuerdo, no me parece lo que Dios está diciendo que va a hacer, y bajo esa perspectiva se mueven. Entonces tenemos hoy una iglesia que no acepta la enfermedad, una iglesia que no acepta los problemas, una iglesia que no acepta la persecución, una iglesia que no acepta las dificultades. Y cada vez que Dios está tratando de moldear, y cuando digo tratando no es porque no pueda, sino en el ejercicio de lo que Él hace con la iglesia, nos levantamos a decir simplemente no lo recibimos, no lo aceptamos y decimos: de Dios no puede venir esto. Y entonces nos vamos en contra de lo que Dios está haciendo. Entonces es importante entender esto: Dios puede, como el alfarero con el barro, destruir y volver a edificar. ¿De acuerdo? Bueno, cosa importante, el Señor le dice a Jeremías que le hable al pueblo acerca de la vasija, y entonces le dice: voy a hacer eso con ustedes, pero si se arrepiente, y a cada uno que haga se arrepienta, lo voy a bendecir. Y la respuesta del pueblo es muy parecida a la que encontramos muchas veces hoy. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Entonces, mira, no nos interesa para nada lo que tú puedas decirnos, Señor. No nos interesa para nada lo que Dios tenga para decirle al pueblo. Y es muy fuerte. Lo leemos acá y decimos: wow, los israelitas son terribles, con razón vino Nabucodonosor, hizo todo lo que hizo. Pero muchas veces, este mensaje de hecho lo compartí el domingo, no sé, sino el anterior con la iglesia, muchas veces respondemos de la misma manera. O sea, no gastes saliva, Dios, no pienso hacer lo que tú dices que quieres que haga. O sea, tú dices que no debo hacer eso con mis hijos, pero lo voy a hacer. Tú dices que me someta a mi marido, pero no me voy a someter. Tú dices que trate a mi esposa como un vaso frágil, pero no gastes saliva porque no lo pienso hacer. Tú dices que el evangelio es de esta, pero no me interesa. Entonces, continuamos viviendo como se nos antoja y siguiendo nuestros propios malos deseos, muy similar a lo que vimos en el libro de Jueces, ¿se acuerdan? Cada uno haciendo lo que le parece correcto según su propio parecer.
Y Dios hace una pregunta muy relevante en el versículo 13 a través del profeta. Dice, así dice el Señor: ¿acaso alguien ha oído semejante cosa? Aún entre las naciones paganas, Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de las cumbres del Líbano? Quedan secos los arroyos helados que fluyen de esas montañas distantes, pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado, quema incienso a ídolos inútiles. Una de las cosas fuertes de lo que dice el Señor a través del profeta aquí es lo siguiente: ¿alguien ha escuchado algo semejante aún entre las naciones paganas? ¿Qué es eso que Dios está consternado diciendo? ¿Ustedes han escuchado esto? Es que Dios le habla al pueblo y el pueblo dice: ya no hables más, ya no mandes más profetas, no vamos a obedecer, deja de insistir con lo mismo porque no pensamos cambiar. Y Dios pregunta: ¿ustedes han escuchado eso aún entre los paganos? ¿Y cuál es el ejemplo? El Señor le estaba diciendo a los israelitas: miren a los amorreos, miren a los cananeos, miren a los egipcios y pregúntense si ellos actúan como ustedes actúan. Es decir, aunque ellos siguen a ídolos falsos, que nos lo describió en el capítulo, nos lo describió en el capítulo 10, que todos esos ídolos son falsos, no sirven para nada, son inútiles. ¿Se acuerda que utilizó la palabra estúpidos, que es muy fuerte? Aún a pesar de ello, un egipcio hacía lo que su Dios le decía. Un amorreo le decía a su Dios: tienes que quemar a tu hijo en el fuego. ¿Y qué hacía el amorreo? Quemaba a su hijo en el fuego. Los dioses de los cananeos les decían que tenían que ofrecer sacrificios al sol, y ellos ofrecían sacrificios al sol. Sin embargo, Israel, quien estaba siendo guiada por el Dios verdadero, no hacía caso. Y es muy fuerte la comparación, porque Dios dice: como no me hacen caso, y es algo tan absurdo, porque aún los que siguen a ídolos falsos les obedecen porque creen que son dioses, ¿cómo es que ustedes que siguen al Dios verdadero no me obedecen? Y entonces viene una pregunta que tiene que ver con nosotros el día de hoy. Somos la iglesia de Cristo. Decimos que Cristo es Señor. Decimos que Cristo es el único mediador. Decimos que Él es el único Dios verdadero. Sin embargo, hacemos lo que Él manda y miramos las religiones paganas que están a nuestro alrededor y terminamos muchas veces avergonzados. Porque sabemos que, por ejemplo, Testigos de Jehová es una secta, pero ellos han entendido, su Dios falso les dice que tienen que estar predicando en las calles. ¿Y ustedes saben qué ven en las calles? Testigos de Jehová, como un ejército. Nosotros tenemos un mandato, la gran comisión, pero para muchos se ha convertido en la gran omisión. Nadie predica. Ahorita estuve, como les comenté, de vacaciones, estuve en una isla, y allá en las calles, en la playa, ¿qué me encontré? Testigos de Jehová, en las playas, haciendo su función, un ejército realmente también en ese lugar. Y decía: wow, es tremendo Dios. Nosotros somos tercos y desobedientes. Hay un celular por ahí prendido, hermanos. Ok. Hablamos de los mormones y entonces decimos: mira, lo hemos comparado acá. La teología mormona se parece mucho a una caricatura de Thor, uno de esos personajes de mitología. Porque ellos tienen algo así donde dicen que hay un Dios que sería como padre de Thor, que tiene dos hijos, uno que es Jesús y otro que es el diablo. Son dos hermanos, uno que salió bueno, uno que salió malo, como Loki, y vienen a pelearse este mundo. Y nos reímos muchas veces de lo absurdo que puede parecer. Cuando yo escuchaba o estudiaba la teología de los mormones, decía: pero eso es caricatura. Sin embargo, su Dios les dice que ellos deben servirle por lo menos un año en sus vidas, y usted ve todo el mundo lleno de mormones, un año completo, pagado por sus propios bolsillos, dedicados únicamente al servicio de su Dios. Y nosotros muchas veces no tenemos tiempo para servirle al Señor.
Pensamos en los monjes budistas, por ejemplo, que se van a las montañas del Tíbet para pasarse todo el día en meditación, mirando una vela, la llamita de la vela, y decimos, qué cosa tan terrible, pero es que su Dios les dijo que lo que ellos deberían hacer es pasársela orando, meditando en lo que ellos entienden, pero nuestro Dios nos dice que oremos todos los días y muchos cristianos todavía pelean con la idea. 10 minutos es mucho para algunos, pero su Dios les dijo que se vayan para las montañas, abandonen absolutamente todo y allá lo están haciendo. Vemos los Hare Krishna, que su Dios les ha dicho que todo lo de este mundo es pecaminoso, que no lo deben tener, que se despojen de todo lo material, y entonces usted ve la gente que sigue esa religión, ¿cómo la ve en la calle? Despojada, no tienen absolutamente nada. Nuestro Dios nos dice, no pongan la mirada en las cosas de este mundo, no deseen hacerse ricos y sin embargo peleamos contra eso. Esa es la pregunta que está haciendo acá el Señor a través de Jeremías a Israel y que es muy pertinente para nosotros. Hoy vemos en la iglesia la lucha con muchas mujeres que no quieren vestirse decorosamente, que quieren andar mostrando todo lo que solo debe estar viendo su esposo, en el caso de las casadas, y decimos, wow, qué terrible, pero miramos a estas mujeres musulmanas, su Dios les dice solo pueden verse la cara en la calle, y entonces usted las ve en ciudades cálidas como Barranquilla, en muchos lugares muy calientes, y ellas solo se dejan ver ¿qué? La cara, porque su Dios les dijo eso. Es una cosa tremenda. Muchos hoy se jactan y dicen, wow, los indígenas en Colombia, qué cosa terrible, adorando a la luna, al sol. Pero entonces el Dios de ellos le dice a la mujer que el hombre es la cabeza, que tiene que andar 5 pasos detrás de él. ¿Usted ha visto uno de estos aruacos caminando en la calle? La mujer va ¿cómo? 5 pasos detrás porque su Dios les dijo eso. Y hoy en la iglesia, mira, él es la cabeza, eres igual que él, pero él es la cabeza, a mí no me manda nadie. Es una cosa terrible. La pregunta que está aquí es muy fuerte y muy pertinente, porque si Jesucristo es Dios, ¿qué estás haciendo con lo que Él dice? Porque aún los paganos van a servir para juzgar a muchos que se llaman cristianos, porque ellos siguen dioses falsos, pero todo lo que su Dios falso les dice, lo hacen. ¿Por qué se suicidan todos estos yihadistas? Muchas veces porque entienden en su libro, dicen que si se suicidan eso le agrada a su Dios y entonces se vuelan en pedazos y matan mucho porque piensan que eso es lo que su Dios les dice. Y Dios te dice, muere a tu orgullo. No, yo no. Perdóname, pero no. O sea, es terrible. ¿Dónde se ha visto lo que se ve en el pueblo de Israel? ¿Dónde se ha visto lo que se ve en medio de la iglesia? ¿Cuántas personas, y tal vez seas tú aquí o tal vez yo, porque hay que cuestionarnos, hermanos, cuánto de lo que has venido, por ejemplo, estudiando este año, que ya te has dado cuenta que está mal que lo hagas, lo sigues haciendo porque no me interesa, a mí me gusta? Fuerte. Y tenemos que pensar qué fue lo que hizo el Señor allí. Bueno, algo terrible aparece allí. Sigamos avanzando, hermanos. Capítulo 23. Pastores y profetas malos y el renuevo justo. Capítulo 23. Vamos allá. Con usted no ha trabajado esto, ¿cierto? Es que lo tengo aquí en la cabeza. Creo que fue con el grupo del sábado. ¿Qué aflicción le espera a los líderes de mi pueblo? Capítulo 23, versículo 1. Los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar. En este punto Dios no está hablando, hay que entender que es una metáfora, no está hablando de pastores de ovejas que producen lana, sino que está hablando de quienes, de los líderes del pueblo a 2 niveles, tanto civil como espiritual.
dice que estos pastores han destruido y han esparcido a las ovejas que debían cuidar. Es decir, toda persona que tiene autoridad va a ser juzgada de acuerdo a esa autoridad. Es muy importante entender esto. Dios da autoridad. Los padres son como pastores para sus hijos. Dios les da autoridad sobre sus hijos. Deben cuidar a esos hijos. Dios les va a pedir cuentas de esos hijos. Los hombres casados y su esposa es su rebaño. Si tiene hijos, es parte del rebaño. Dios les va a pedir cuentas. Y es muy triste porque aquí lo que dice es que fueron los líderes precisamente, los profetas, los sacerdotes, los que desviaron al pueblo. Fueron los reyes los que introdujeron idolatría dentro del pueblo de Israel. Y Dios entonces dice que Él está anunciando aflicción a estos líderes, aflicción a esas personas que no cumplieron con su tarea. Por lo tanto, dice el Señor a estos pastores, se disparó allí. En vez de cuidar a mis ovejas, mira esto tan tremendo, y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor, ni una sola se perderá, ni se extraviará. Yo el Señor he hablado. Varias cosas acá. Primero, estamos viendo, aquí es hermenéutica, acuérdense de la gramática, un posesivo, en primera persona, mis ovejas, mis rebaño, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque el problema que tenían estos líderes es que no era cualquier pueblo, era el pueblo del Señor, el que Él a través de Moisés descendió a rescatar. Y Él dice, es mi pueblo, son mis ovejas, es mi rebaño, ustedes son simples administradores, les voy a pedir cuentas, líderes de Israel. Y hay una profecía que está acá en el versículo 4 que tiene, se cree normalmente al nivel de los eruditos, que tiene doble cumplimiento. Pastores responsables apuntando hacia la